Bueno, vamos comenzando. Bueno, no el tiempo y tampoco hacer tanto el profesor. Gracias a los que se han ido sumando y bienvenidos a la quinta y última charla del curso Principios Constitucionales de Chile Siempre. Gracias a los que me han acompañado en todas las sesiones. Eh, hemos ido abordando todos los principios que envuelven o que consideramos relevantes como fundación dentro del debate constituyente, el derecho a la vida y la dignidad de la persona humana, con el profesor Álvaro Ferrer, el principio de subsidiariedad, que lo conversamos con el profesor Clemente Recabarren, y la libertad de enseñanza, que tuvimos la charla el día lunes con el ministro Julio Chamit. Ahora, para finalizar, como última charla de este curso, vamos a conversar sobre las garantías que contempla la Constitución a las libertades económicas, por decirlo, o lo que se llama el orden público económico también. Para eso nos acompaña el profesor Germán Concha, abogado de la Universidad Católica y profesor de Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudio, a quien le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y que nos pueda hoy día compartir su exposición sobre el tema. Vamos a mantener el formato de las otras charlas. Primero vamos a escuchar la exposición del profesor y están todos invitados a ir dejando las preguntas, dudas que tengan en el chat o en el formato de preguntas y respuestas que tiene Zoom. Así que, sin más preámbulo ni mucho más que agregar, le dejo la palabra al profesor Germán Concha. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jaime, por la invitación, a la Fundación también por la invitación de participar en esta actividad que creo que es muy importante, atendido el proceso constituyente que se viene, digamos, que ya se inició. Hablar de la Constitución y los elementos económicos no es necesariamente simple, atendido que esto, algunos han dicho que es como una exageración de la Constitución vigente, que en el fondo aquí hay como una suerte de ideologización del sistema institucional chileno, y que una de las demostraciones de eso sería el tema económico, digamos, y que la Constitución estaría sobrescrita, por decirlo de alguna manera, en esta materia, y estaría exagerando. Entonces, yo creo que hay que hacer la primera pregunta es, ¿por qué la Constitución se tiene que meter con los temas económicos? ¿Por qué no se mete con otras cosas? Entonces uno brevemente podría recordar y decir, a ver, si las constituciones son básicamente una ley más importante, la ley más importante, esa es la manera más simple si se quiere entenderla, y ahí están tradicionalmente las atribuciones de los poderes públicos fundamentales, y por otro lado las garantías de las personas, aquellas garantías que tenemos por el solo hecho de ser personas, y que las tenemos todos en eso, esa combinación básica. Ustedes ya deben haber hablado, que además se dice que la Constitución, esto último es un desarrollo francés, que la Constitución además incluye la idea de derecho, la manera en que la sociedad, de que se trata, entiende lo justo y lo injusto, digamos, los criterios fundamentales en esa materia. Si esa es la Constitución, bueno, de nuevo, ¿qué tiene que ver con los temas económicos? Mucho, porque los temas económicos tienen que ver con el desarrollo de la persona. Aquí hay algunos mitos que es importante romper, digamos, en el sentido de que cuando se habla de economía, hay gente que suele decir, este es un problema de la gran riqueza, por decirlo así. Este es un problema que le importa a las grandes empresas, le importa a unas pocas personas que tienen muchos recursos, pero no le importa al individuo común, a la persona de a pie. Este es un término muy antiguo que viene de la época en que tener caballo era muy caro. Entonces la distinción era entre el ciudadano de a pie, que era el ciudadano normal. ¿Por qué? Porque caminaba. Y las otras personas, los más importantes, tenían caballo. Entonces, de ahí viene esta idea de que uno hable de repente del ciudadano de a pie, que se quedó como en el léxico común, digamos. Entonces, ¿por qué podría, decía, importarle al ciudadano de a pie la economía? Por varias razones. Primero, porque la economía es, en su sentido más profundo, y aquí los que estudian economía o los que han estudiado economía se acordarán, es administración de escasez. Es la manera de resolver un problema fundamental que tiene el ser humano, que es cómo administro una realidad que es la escasez. Entonces, ¿qué hago para administrar eso, para tratar de que las personas podamos vivir de la mejor manera posible, etcétera? Por lo tanto, la preocupación económica es una preocupación que nos acompaña a todos siempre. No hay un mundo en que no nos pueda acompañar, salvo un mundo perfecto que en la Tierra no va a existir, digamos. Entonces, como no va a existir, como la escasez es un dato, la economía va a estar con nosotros siempre. Primer tema. Segundo tema, porque tiene que ver fundamentalmente y de manera muy radical con la libertad humana. Si yo no puedo obtener
los medios para subsistir, si yo no puedo pasar de esa barrera de subsistencia, yo soy dependiente de quien tiene el poder, yo no me desarrollo plenamente. Entonces, este tema de la libertad asociada a la libertad en el ámbito económico, no solo tiene que ver con un tema de generación de riqueza, sino que tiene además, y por lo tanto con una situación agregada de la sociedad, sino que además tiene que ver con la dignidad humana, fundamentalmente. Y tiene además que ver, tiene un profundo contenido político. Porque si, y esto desde los griegos, ¿por qué originalmente los sistemas democráticos exigían una cierta condición económica para poder votar? Entre otras razones, porque había varias, pero entre otras, porque esa condición económica garantizaba autonomía frente al poder. Si yo no tengo medios por los cuales pueda garantizar mi vida, me cuesta mucho enfrentarme al poder, porque entonces el poder me puede controlar automáticamente. Por eso que todo buen totalitarismo, no estoy diciendo que hay un totalitarismo bueno en el sentido moral, sino que es bueno en el sentido que está bien diseñado técnicamente, lo primero que hace es controlar los bienes de las personas. Porque si yo controlo los bienes de las personas, controlo automáticamente lo que pueden o no pueden hacer. Si yo necesito del Estado o del poder que sea para comer, para vestirme, para tener una casa, para poder alimentar a mis hijos, para poder ir al doctor, para poder hacer todo lo que yo quiera hacer, bueno, entonces me controlan. Que es muy difícil que yo me rebele frente a eso, porque la alternativa de la rebelión es quedar privado de todo, digamos. Para los que tengan la oportunidad, es muy interesante leer el libro de Roberto Ampuero, Nuestros años verde olivo, que cuenta estas dos partes de su vida, cuando estaba dentro del grupo privilegiado en Cuba y cuando salió de ese grupo privilegiado y tuvo que vivir como un cubano más y quedar a merced de lo que le quisieran dar, digamos. Es muy fuerte el contraste, pero además permite entender claramente por qué la propiedad, la libertad en materia económica, no es solo un tema de proteger una cierta riqueza, es un tema de garantizar la dignidad de las personas, su autonomía frente al Estado, frente al poder, la libertad personal, etc. Por lo tanto, vuelvo a leer la Constitución. Si la Constitución garantiza aquellos mínimos que no estamos dispuestos a perder, porque son los que nos permiten convivir, tiene que haber algo que tenga que ver con economía, tiene que haber algo en la libertad en materia económica. Y aquí me gustaría usar una imagen para la Constitución que no es técnica, no está en los libros, no es una definición de molde, pero que sirve para entenderla. En un sistema democrático, la Constitución, en muchos sentidos, es la que contiene aquellos elementos que a mí me permiten perder una elección. Esto puede sonar completamente contraintuitivo, porque uno dice, no, pero si las elecciones yo voy a ganarlas. Sí, pero para poder participar en ellas yo tengo que no solo estar dispuesto a perderlas en el sentido del fair play y de la buena conducta, que es muy importante, la lógica caballeresca del que desarrolla un deporte y está dispuesto a perder, las reglas del juego, no solo eso, sino que además tengo que tener la tranquilidad de que perder no significa que me esclavicen, que me maten, que me quiten todos los bienes que tengo, porque si eso es la consecuencia de perder, no puedo perder. Este es un tema muy interesante de tenerlo presente. Las virtudes de la democracia no tienen que ver con que la democracia sea un sistema de conocimiento. La democracia o la regla de mayoría no tiene una virtud epistemológica, no es algo que a uno le permita conocer la verdad, no está diseñada para eso, y tampoco es un criterio moral. La mayoría no tiene superioridad moral sobre nadie, porque la moral tiene otros criterios, digamos. Y de hecho la historia de Occidente es precisamente la historia de ir defendiendo ciertos criterios morales contra la mayoría, precisamente como criterios de protección de la minoría, para eso son. Pero entonces, uno de los grandes méritos de la democracia es que nos permite ponernos de acuerdo pacíficamente. Para podernos poner de acuerdo pacíficamente y poder reconocer y respetar la dignidad de otro, que yo creo que está equivocado, así como él cree que estoy yo equivocado, digamos, y nos podemos sentar a conversar y podemos tratar de llegar a un acuerdo, bueno, eso supone que los dos reconocemos que hay ciertos mínimos que no se tocan. Porque, insisto, si podemos sacar una pistola y esto se resuelve porque quien dispara más rápido, entonces no es democracia. Si podemos golpear a los demás o simplemente el derrotado se queda sin ningún derecho, no es democracia. Entonces, hay un gran desafío de los regímenes democráticos que tiene que ver con ese mínimo que yo tengo que garantizar de alguna manera, que tiene que estar
en cierta forma más allá de una mayoría transitoria, por eso habitualmente las constituciones exigen quórum más altos para modificar eso, y además Occidente, con toda la discusión sobre los derechos humanos, ha venido incluso estableciendo ciertos criterios que uno podría decir que en cierta medida son, hasta cierto punto, relativamente inmodificables, digamos, porque hoy día es muy difícil que una sociedad pueda tener una constitución que no reconozca un cierto núcleo básico de los derechos humanos. Puede que ahí no esté todo, ¿de acuerdo? Pero es muy difícil no reconocer al menos eso. Y eso tiene que ver con esta idea de sector mínimo. Y entonces, esta larga conversación tiene que ver con decir, bueno, los temas económicos están de alguna manera dentro de esos mínimos. No porque yo en la Constitución diseñe el modelo, la configuración específica en detalle, no, sino que porque en la Constitución pongo ciertas anclas o ciertos elementos bases que me permiten decir, mire, más allá de quien gane o pierda una elección, en principio, estos son los elementos básicos que tienen que ver con su desarrollo económico, personal, familiar, etc. Y los procedimientos para modificar eso son estos y son más difíciles porque se entiende que aquí hay un tema particularmente estable. Agregaría una consideración que es propia de la Constitución de 1980 en particular, que es una consideración que tiene que ver en un sentido doble con la historia de Chile. Por un lado, la consideración de que Chile es un país que tiene o que ha demostrado en su historia una cierta tendencia cada cierto tiempo a la demagogia. Hoy día se dice populismo, los viejos decíamos demagogia, digamos, pero esa idea como que está dando vuelta, y que los mejores momentos de Chile son los momentos en que ha habido sistemas institucionales suficientemente fuertes como para controlar esa suerte de deriva demagógica y para imponerse sobre esa deriva demagógica, y por lo tanto es muy importante que la Constitución tenga ciertos bloqueos que garanticen un cierto freno a esa deriva, digamos. Y uso la lógica que podría ser más bien náutica de la deriva, de lo que se va moviendo un bote o un barco. Si ustedes pueden hacer la imagen típica que se usa para mostrar esto en un lago. Si ustedes parten del mismo punto con dos botes y uno lo desvían un poquito al principio del timón, al final, después de un rato largo, va a terminar en un lugar muy distinto porque la deriva se mantiene y va abriéndose la línea. Esto también lo tiene que ver esto en geometría, pero suena más simpático pensarlo con un bote que explicar la fórmula geométrica, va a explicar la figura, digamos, pero se desvía, ese es mi punto. Entonces, la Constitución tiene esa consideración y por lo tanto tiene la idea de que la historia de Chile está asociada a los mejores momentos a sistemas institucionales fuertes que son capaces de evitar esta deriva. Y dos, la Constitución tiene en la cabeza de sus redactores y de sus inspiradores, de los que la diseñaron, la idea de que en los años inmediatamente anteriores a la redacción de la Constitución, pensando fundamentalmente en la década del 60 y principios de la década del 70 en Chile, una serie de temas económicos que en otros países han sido siempre sólidamente respetados, en Chile dejaron de respetarse, y dejaron de respetarse fuerte. Entonces, en ese sentido, la Constitución responde a una cierta reacción frente a algo que no se quiere que se repita. Es como decir, mire, nosotros tuvimos un problema serio con la propiedad privada y entonces no nos gustaría que eso volviera a pasar. Nosotros tuvimos un problema serio con la intervención del Estado en la economía y nos gustaría que eso no volviera a pasar. Entonces, cosas que en otros países que no han tenido ese fenómeno no necesitan estar en la Constitución porque están como, algunos autores hablan de una suerte como de constitución cultural, de las cosas que están como en la manera de ver la vida en el fondo. Bueno, aquí pareciera no estar en la manera de ver la vida necesariamente. Un elemento que es muy importante, no digo que sea determinante, pero que influye mucho. Hoy día está muy de moda hacer la comparación de Chile con los países nórdicos. Y decir, sí, tenemos que copiar a los nórdicos. Ya, pero entonces tenemos que estar dispuestos a trabajar como los nórdicos. Porque no, si los nórdicos trabajan 5 horas diarias, sí, pero trabajan 5 horas diarias, de verdad. Y los nórdicos tienen un tema cultural muy importante, porque en esa parte del mundo, si ustedes no trabajan en verano y ahorran en verano, se mueren en invierno. No es que lo pasen mal, no es que tengan un poco de frío, no, se mueren de frío, literal. Entonces, la cultura tiene que ver también con una cierta exigencia de responsabilidad, seriedad,
etcétera. No quiero pelar a nadie, pero en el mundo nórdico nadie compondría una canción que dijera ojalá que llueva café, para no tener ni siquiera que cosecharlo, sino que poner un tarro y recogerlo. Ya, eso, que era una canción muy famosa cuando yo era joven, bueno, esa canción solo se le puede ocurrir a un mundo cálido, donde nadie se muere frío. O sea, en el mundo nórdico, la lógica del frío, de tengo que ganarle a las inclemencias del tiempo, tengo que ahorrar porque si no ahorro me muero, tengo que tener vínculos con mis vecinos, y tengo que conocerlos, entre otras cosas porque él tiene que estar dispuesto a ayudarme a sacar la nieve de la puerta de mi casa, porque si no, no salgo. Y yo tengo que ser capaz de realizar porque si no, no sale él. Entonces yo necesito lazos de comunidad fuertes, porque si no, nos morimos todos. O sobrevivimos juntos o nos morimos juntos. Esa es un poco la idea, digamos. Entonces, eso también tiene que ver con una cuestión cultural. Y esa cuestión cultural, Chile va y viene sobre ella. De repente se acuerda de que eso existe, y hay cosas que nos ayudan a acordarnos de eso, los terremotos, los problemas de catástrofes naturales, etc. Pero después entramos como de nuevo en una pendiente, en un plano inclinado, y decimos, no, si estas cosas nunca más van a pasar, si este país funciona, si todo funciona solo, aquí no se necesita hacer nada muy especial. Dicho eso, ¿qué es lo que tiene la Constitución específicamente en materia económica? Ustedes ya hablaron del principio de subsidiariedad. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental. Más allá de cómo lo lea uno, yo creo que en materia económica el principio de subsidiariedad fue una herramienta muy importante. ¿Lo podrían haber fraseado de otra manera? Sí. Pero para tratar de frasear una idea que uno podría reducir a los privados primero. Esto que podría sonar obvio, no era nada de obvio en los 60 y a principios de los 70, estaba el muro vigente, por lo tanto ustedes tenían al menos la mitad del mundo que creía en el Estado primero, y bien primero, digamos. Entonces decir los privados primero, y por lo tanto la actividad depende primero del querer de los privados, es lícito que los privados se metan en los distintos ámbitos, plantear que es posible que los privados le den soluciones a los problemas públicos, era una originalidad. No era una originalidad histórica. El Chile del siglo XIX lo tenía, lo que pasa es que en el siglo XX se nos había olvidado. Ustedes probablemente estudiaron en el colegio que el primer ferrocarril en Chile lo hizo una empresa privada. Pero en el siglo XX llegamos a la convicción de que los ferrocarriles tenían que ser públicos, las carreteras tenían que ser públicas, la energía eléctrica tenía que ser pública, el agua potable tenía que ser pública, el petróleo tenía que ser público, todo, una serie de cosas que ya son perfectamente provistas por privados, tenían que ser públicas por alguna extraña razón. Entonces eso apretaba la capacidad de los privados de desarrollar actividad económica, la restringía fuertemente, los complicaba. Entonces decir los privados primero en materia económica era un esfuerzo muy importante. Y era una cosa muy fuerte porque significaba los privados primero, pero los privados haciendo lucro, ganando plata. Lo que significaba decir que la búsqueda de ganancia era legítima, era un motor legítimo en la vida humana. Que no era algo que había que simplemente tolerar como una especie de defecto que en algún momento, si somos suficientemente buenos, va a desaparecer, sino que era específicamente la idea de no tiene nada de malo. Es un motor de desarrollo, no tiene nada de malo que alguien quiera vivir mejor, que alguien quiera tener mejores condiciones de vida, sacar a una persona de la pobreza, ayudarle a salir de la pobreza, es una transformación muy importante en la vida de esa persona. Se está haciendo algo muy valioso y por lo tanto hacer ese esfuerzo vale mucho en términos de dignidad, de ser humano, no solo de construcción de riqueza, por decirlo en ese sentido. Y ahí hay un tema que está dando vuelta hoy día que es como el intento de demonizar el lucro sin demonizar a los privados, que es como decir, en la época del muro, la comparación era, los privados solo son buenos cuando están en el Estado, pero cuando están en sus propias actividades son egoístas, malos, perversos, no sé qué. Era como la discusión típica, como si el ser humano fuera completamente esquizofrénico. Entonces, por una cosa medio milagrosa, cuando ocupaba un cargo público se convertía en algo así como un santo, y cuando ocupaba un cargo privado se convertía en el perfecto Satanás. Rarísimo, porque la experiencia nos recuerda que somos una mezcla del santo con Satanás, un ser humano, digamos, capaz de los dos lados. Bueno, hoy día eso ha evolucionado en cierta forma a plantear que el privado solo es bueno, esta idea
de la cual se podría discutir bastante más largo, pero esta idea del buenismo de la política convertida en una discusión sobre qué tan bueno es alguien, que es lo más peligroso que hay en política. Porque, insisto, la regla de mayoría no es para determinar moralidad, es para otra cosa. Pero esta idea de que el privado decía solo es bueno cuando no persigue el lucro. Entonces, esta aceptación del tercer sector, el non-profit, todo lo que es sin fines de lucro, como la única actividad lícita del privado. No estoy diciendo que el tercer sector sea malo, ni que sea malo que exista, todo lo contrario. Creo que es parte de la libertad humana, creo que es parte de la capacidad humana de buscar desarrollo y alternativas y espíritu. Pero es muy peligroso decir que solo ahí el ser humano hace las cosas bien, y cuando persigue el lucro se convierte en un asesino, en un criminal, etc. Porque cuando ustedes dicen eso, lo que están diciendo en el fondo es que el único que va a poder acumular riqueza va a ser el Estado. Porque alguien tiene que acumularla. Sí, si no existe un sistema en que ustedes no acumulen capital. Si la pregunta es si la acumula el Estado o la acumulan los privados. Esa es la pregunta del millón. Pero que no acumulen, eso no existe. Alguien tiene que acumular. Porque ustedes necesitan capital para hacer cosas. Para construir, para desarrollar, para mejorar las condiciones de vida de alguien, en fin. Entonces ahí hay una discusión muy importante. Por eso es tan importante defender esta capacidad del ser humano de desarrollarse, de inventar actividades, de buscar su esfuerzo, porque además ahí está envuelta la creatividad humana. Probablemente varios de los que me están siguiendo, están viendo esta charla, están haciéndolo a partir de productos que son Apple, que son de marca Apple. Yo soy Apple fanático, entonces no voy a decir que no le estoy haciendo propaganda a la compañía, digamos, no recibo plata por esto, pero Steve Jobs, ¿qué quería hacer? Quería construir una compañía que fuera muy exitosa. Ahora, para hacer eso, cambió la forma en la que las cosas se hacían, pero se hizo rico cambiando la forma en que las cosas se hacían. O sea, no tiene nada de malo una cosa con otra, ese es mi punto, ¿no? Una cosa no impide la otra. Si nosotros logramos encontrar hoy día, por ejemplo, nosotros digo, la humanidad, una vacuna contra el COVID, que ya hay varias que están cerca, lo van a hacer laboratorios privados, que tienen accionistas privados, son sociedades anónimas que reparten utilidades. Y el esfuerzo que han hecho esos laboratorios en combinación con el mundo del non-profit, con universidades, con organizaciones de ese tipo, con el Estado ayudando en ese sentido. Pero el esfuerzo de los laboratorios es esfuerzo privado de organizaciones que ganan plata. Y lo están haciendo y están gastando una brutalidad de plata. Se han gastado cantidades infinitas de plata en investigación. La investigación farmacéutica, para los que conocen algo de ella, es tan cara como la prospección minera. Son años gastando plata a fondo perdido, a ver si resulta. Entonces, ahí hay un tema súper importante, que es garantizar esta idea de que los privados puedan ir primero, que el lucro no sea visto como algo malo, sino que sea visto como algo legítimo, sujeto a la regulación general, ok, de acuerdo, pero legítimo, que no es malo que las personas quieran vivir mejor, que no es malo que las personas quieran tener mejores condiciones, etc. En esto no quiero pelar a nadie en particular, pero hay que tener cuidado con unas ciertas tesis que han aparecido en Chile después del 18 de octubre, apuntando a que el problema es que cuando éramos más pobres vivíamos tan bien. A ver, pregúntenle a alguien que era pobre si de verdad vivía tan bien. Esta es como una visión muy, muy elítica, muy de libro, que dice, no, pero si había tantas redes, eran tan solidarios, así que ya, ¿usted alguna vez vivió así? No, me han contado, ya, es que si hubiera vivido así, no estoy diciendo que no haya solidaridad, que no haya, pero si usted hubiera vivido así, se habría dado cuenta que el mejorar la condición de vida le cambió la vida a esa persona, se la cambió en muchos sentidos. Entonces, ojo con esta suerte como de idealización de una situación de pobreza que no tiene nada de ideal, que hace que las personas en algunos casos hagan sacrificios heroicos muy, muy respetables y muy valiosos. No estoy diciendo lo contrario, pero que no es como para decirle, mire, ¿sabe qué? Devuélvase porque era como muy bonito. No, si no era bonito. No obstante que las personas hicieran sacrificios muy valiosos ahí, digamos, porque el ser humano tiene una capacidad muy grande de luchar contra la dificultad.
Esto se traduce además en ciertos principios que la Constitución tiene en materia tributaria, que esto es una novedad. Porque si ustedes quieren que el Estado avance y expanda, que parece ser uno de los temas que está hoy día en la mesa, una de las cosas que necesitan evidentemente es ingresos. Como el Estado no genera recursos, sino que vive los recursos que generan los demás, bueno, tienen que aumentar los tributos. Este ha sido un tema de discusión constitucional desde muy antiguo. Si ustedes miran uno de los documentos que se considera el precursor de las constituciones en la discusión, es la Carta Magna, que es de 1215. Y una de las cosas que hace la Carta Magna es controlar la capacidad del Estado, del rey en esa época, de fijar tributos. Porque en el fondo los tributos tienen una condición bien especial, por eso hay que tener cuidado con ellos, que es gastar la plata de otro para financiar ciertas cosas que yo considero valiosas. Entonces es fácil gastarse la plata de otro. Ahora, nosotros creemos que nos gastamos la plata de otro, porque todo el mundo dice, no, si vamos a subir los tributos, entonces solo los ricos pagan los tributos. A ver, uno de los tributos que más recauda en todo el mundo son los tributos al consumo, que el equivalente es el IVA, es uno de los tributos que mejor funciona, y eso grava todo lo que ustedes compran, todo está grabado con IVA. Y como dicen algunos economistas, y yo siempre cito la idea, los tributos no impiden ser rico, impiden hacerse rico. Los que ya tienen, se ordenan, se organizan, el tributo no nos va a perjudicar. El problema es que el tributo es una mochila muy pesada para la persona que está tratando de cambiar de situación de vida. Y eso es lo grave del tributo. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Constitución? ¿Prohibió los tributos? No, el Estado hay que financiarlo. La manera de financiarlo son los tributos, eso nadie está diciendo lo contrario. En la Carta Magna los ingleses tampoco prohibieron los tributos. Le pusieron ciertos frenos al rey. Entonces, ¿qué hizo la Constitución? Decir que no se podían establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. ¿Qué es un tributo manifiestamente desproporcionado o injusto? Es una discusión, tendrá que resolver el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, en fin, pero la Constitución fijó un criterio. ¿Sabe qué? Que es parecido a decir, yo no puedo tener tributos expropiatorios. Porque es una manera de desconocer la propiedad. Yo la propiedad la puedo desconocer por la vía de decir nadie tiene propiedad, en la manera más burda pero más directa. O la puedo desconocer por la vía de hacer otras cosas. Regularla a tal punto que para hacer cualquier cosa con ella tengo que pedir permiso, por lo tanto es como si no la tuviera. O poner tributos altísimos, que es como si no tuviera propiedad, digamos, ¿para qué me voy a preocupar de ella? Si voy a pagar unos tributos tan grandes que nadie se va a interesar. Eso también está puesto en la Constitución, en esta lógica, esta secuencia de los privados primero, esta es una actividad, es legítimo que las personas quieran mejorar su condición de vida y por lo tanto quieran hacer lucro, eso tiene que ver con unos tributos razonables y moderados para que no sea esa la herramienta de obstáculo del Estado, una garantía fuerte de no discriminación arbitraria en materia económica. Uno podría decir sí, pero eso ya está garantizado en la igualdad ante la ley y en la no discriminación de manera general. De acuerdo, pero eso no fue así de claro en Chile en los 15 o 20 años anteriores a la Constitución. Entonces la Constitución entendió que dentro de los mínimos tenía que ir esto. ¿Por qué? Porque teníamos una historia en que el Estado había intervenido a favor de unos y en perjuicio de otros. Y queríamos cancha pareja. Entonces, como se quería una cancha pareja, pongamos que el Estado no puede discriminar arbitrariamente. No, ¿para qué? Para que el éxito, ¿qué es lo que se quiere defender? Que el desarrollo de la actividad económica, que el éxito dependa de acertar al producto que se necesita, hacer las pegas bien, diría uno en chileno, y no conseguir el favor de la autoridad de turno, porque si es por eso, entonces esto no va a funcionar. Y finalmente, y lo dejé para el último, no solo porque es los últimos números del artículo 19 de la Constitución, sino porque ahí está la discusión más fuerte hoy día, una propiedad privada fuertemente garantizada. Esto vuelve al principio. ¿Por qué garantizo la propiedad privada? Porque considero que es legítimo que las personas decidan sobre sus bienes. Es legítimo que lo tengan y es legítimo que decidan sobre ellos. Porque es una proyección de su dignidad, es una proyección de su libertad. Es un espacio de protección frente a una autoridad que quiera actuar indebidamente. Aquí yo creo que hay un tema muy importante. El argumento que se suele dar es un argumento de eficiencia económica. Quiere decir, la propiedad privada funciona mejor. Sí, pero como decía Hayek, funciona mejor porque está basada en mejores principios. Y entonces lo que yo quiero defender son los principios. Dado eso, funciona mejor, está bien, pero a mí me interesa
esto no es solo porque funcione. No estoy tratando, no es la conversación de que alguien pudiera levantar el dedo y decir, oiga, pero si la esclavitud funcionaba. No, no es eso. Estoy defendiendo algo porque creo que está basada en principios correctos. Y por eso funciona. Porque tiene que ver con la libertad, porque tiene que ver con la responsabilidad, porque tiene que ver con la dignidad de las personas. Y por eso funciona. Y por eso es importante garantizarla y defenderla, porque estoy defendiendo al sujeto. Cuando defiendo la propiedad, estoy defendiendo a las personas frente al poder, quien sea que lo tenga. Esto puede ser un rey, puede ser la mayoría, puede ser el parlamento que en algún momento se vuelve loco, puede ser un presidente que empieza a hacer tonteras, da lo mismo, no es relevante. Porque al final la pregunta es, prefiero que cada persona pueda definir lo que hace con sus bienes. Porque suena raro que yo pueda decidir quién gobierna, pero no pueda decidir qué hago con mis bienes. Suena por lo menos raro, no sé si se puede decir algo más, pero suena por lo menos raro que yo a los 18 años pueda pararme y decir, mire, yo quiero que gobierne tal persona. Yo quiero que el parlamentario sea esta otra persona, que el alcalde sea no sé quién, etc. Pero que la hora que decidir qué hago con mis bienes, no, eso no puede. Raro. Raro porque en su vida diaria lo que le va a pegar primero es lo que hace con los bienes. Ahora, esto tiene un tema que hay que entenderlo bien también, que la propiedad privada es una garantía de protección de lo que yo logro, pero no es una garantía de éxito. A mí me puede ir mal. Sí. Y de hecho hay mucha gente a la cual le va mal, porque la vida es así. Entonces, el tema no es que yo con esto garantice el éxito. No, es que yo garantizo las herramientas para que las personas puedan libremente intentarlo. La Declaración de Independencia de Estados Unidos tiene varias frases muy interesantes. Una dice, reconocemos que todos los hombres han sido creados iguales y han sido dotados por su creador de ciertos derechos, nada menos. O sea, es una declaración de independencia que refiere a Dios, para hacer un link de a dónde estoy, porque tengo que referir a Dios y no a la legislación inglesa, porque si no, no me podría independizar. Pues si lo que quiero es independizarme, tengo que cortar el vínculo de alguna manera. Pero además han sido dotados de ciertos derechos, entre los cuales está la vida, la libertad y el derecho a buscar la felicidad, a buscarla, no encontrarla. Esto es bien importante entender la diferencia terminológica. Ningún sistema constitucional puede garantizarme el derecho a ser feliz. Ese derecho no existe. Porque ese sería garantizar un mundo perfecto, y el mundo perfecto no existe. En la Tierra no existe. Porque los seres humanos somos limitados, porque la realidad es limitada, porque la escasez va a estar siempre. Tenemos que aprender a vivir en eso y tratamos de vivir lo mejor posible con esa restricción. Por lo tanto, lo que se nos da es una herramienta para buscar la felicidad de la manera en que a nosotros nos parece mejor, respetando ciertas reglas básicas para que los demás también puedan buscarla y coordinemos esa situación. Y eso lleva, me parece, a un punto en que a mí me gustaría hacer un cierto énfasis. Y es que todas estas herramientas lo que buscan es permitir una de las cosas más complejas que hay, que es la cooperación voluntaria de personas que piensan distinto y que cooperan entre sí, no obstante que siguen pensando distinto. Esto es como un desafío, es casi como la cuadratura del círculo para los que les gusta la matemática, digamos. Es un desafío casi insoluble. Karl Popper, en un libro muy interesante que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, plantea esta idea de que la sociedad abierta supone un desafío especial, que es que yo no voy a trabajar con personas que estén de acuerdo en todo, pero lo que me interesa es que puedan colaborar entre sí personas que no están de acuerdo en todo, y que no las obligo a estar de acuerdo en todo, no les, como está de moda hoy día, no cancelo las diferencias, o no digo, mira, solo estas diferencias porque estas me caen bien a mí, y las demás no, porque no me caen bien a mí. No, las voy a admitir siempre que jueguen dentro de un cierto marco, que no saquen pistola, que no se maten, que me admitan que nadie puede esclavizar a otro, en fin. Jugando en ese marco, mire señor, usted puede hacer con su vida lo que le parezca. Y la virtud que tiene la economía abierta o la economía libre, como se podría llamar, es que permite esta cooperación voluntaria de personas que no están de acuerdo entre sí y que cooperan voluntariamente sin que nadie las ordene. No hay un cerebro central que le diga, haga esto, no sé qué. Por ejemplo, yo
voy a dar un ejemplo práctico que tiene que ver con mi vida, o que lo he visto en persona. Yo tengo mi oficina en el barrio del Golf. Todas las mañanas, y vivo en el Golf, por lo tanto me voy caminando desde mi casa a la oficina casi todos los días. Bueno, todas las mañanas temprano llega un señor que se estaciona en el bosque, en San Sebastián, antes de llegar al bosque, donde están hoy día en construcción, hay un sitio con unas planchas, van a construir un edificio, en un furgón. Y este señor de estacionar como a las 7:30, una cosa así, y saca sándwiches de distinto tipo, jugos de fruta de distinto tipo y café. Y le vende a toda la gente que llega a las distintas oficinas. Algunos de ellos, uno sospecha que lo que están comprando es el desayuno, otros sospecha que están comprando el almuerzo. Bueno, y este señor ha ido cambiando la oferta. Yo de Copuchento he empezado a mirar para ver cómo se funcionaba eso, pero de Copuchento he empezado a mirar y me he ido dando cuenta que este señor ha empezado cambiando la oferta a partir de lo que la gente le ha empezado a decir que quiere. Entonces empezó como, oiga, ¿y no tiene un sándwich vegetariano? Apareció el sándwich vegetariano. Oiga, yo querría no sé qué, apareció no sé qué. Ya, ¿eso es porque este señor está de acuerdo con la dieta de cada uno? No, no está de acuerdo. Puede que incluso piense, en su cabeza, lo que me pasa a mí, que comer comida vegetariana es un desperdicio cuando existe algo tan maravilloso como la carne. Entonces, ¿cómo vas a desperdiciar la vida uno comiendo pasto? No, yo me como las cosas que se comen en el pasto. Está bien, no. Yo encuentro que comer pasto es un desperdicio, sí, pero eso soy yo. No tengo ningún derecho a imponerle a los demás mi visión sobre la comida. Pero también tengo el derecho a pedirle a los demás que no me impongan la de ellos. Entonces que no me digan, no, tú te comes un cadáver, te voy a fusilar. Mira, déjame comerme mi cadáver tranquilo. Porque no es el cadáver de un ser humano. No estoy siendo antropófago. Y por de pronto la lechuga también es un cadáver, porque que yo sepa también está muerta. Lo que pasa es que tiene otras características, está bien, pero entonces, este señor, y esa es la lógica correcta de la mano invisible. La mano invisible de Adam Smith, que recuerden que además era un profesor de moral, no es una argumentación de lo único que importa es la plata que me pagan. No, está diciendo, miren qué valioso un sistema que puede funcionar, no obstante que las personas piensan distinto, y no obstante que las personas, no tengo que reducir esa diferencia. Puedo permitir que pensando distinto colaboren entre sí. Y puedo permitir que este señor aprenda a hacer el mejor sándwich vegetariano del universo, para vender más, aunque no tengan interés en comerlo. Lo que refleja un profundo respeto por aquellas personas a las que se lo venden. Pues tengo que saber lo que les interesa, tengo que preocuparme, tengo que oír, tengo que estar encima, en fin, tengo que hacer un esfuerzo por entender a los demás. Miren el pequeño gran detalle, y para que resulte tengo que estar atento a lo que los demás quieren, no a lo que yo quiero. Una de las primeras cosas que ustedes que están oyendo, que están estudiando cosas que tengan que ver con negocio, les van a decir es que lo que importa es lo que los que van a comprar quieren, no lo que ustedes quieren. Ustedes tienen que ser capaces de entender qué es lo que quieren al otro lado, no qué es lo que quieren ustedes. Porque ustedes no pueden imponer, porque esto es voluntario. Entonces, como es voluntario, tienen que lograr una manera de coordinar, no con un garrote, no con una orden que se traduce en cárcel si no se cumple, no, por la vía de la cooperación voluntaria. Y entonces uno deja el garrote, la orden que se traduce en cárcel si no se cumple, para los casos más graves. La reduce a lo menos posible y reconoce la capacidad de las personas de convivir libremente. Ese esfuerzo es muy relevante, porque eso es cambiar la manera en que se entiende la sociedad. Ahora, ¿eso es ideológico? Depende de qué es lo que ustedes entienden por ideológico. Lo que sí tiene, yo creo que no es ideológico, lo que yo sí creo que tiene detrás es una cierta visión del ser humano. Sí, evidente. Ahora, yo creo que es imposible estabilizar un cierto régimen institucional de cualquier color que sea sin tener una cierta visión del ser humano. Porque cuando ustedes prohíben, por ejemplo, la esclavitud, ustedes tienen una cierta visión del ser humano. Creen que hay un tema que se llama libertad y dignidad que se traduce en ciertas cosas. Una de ellas es que yo no puedo renunciar a mi libertad aunque quiera. Y no puedo nomás. ¿Por qué? Porque no. O sea, porque es parte de ese mínimo que tiene que ver con la visión de lo que yo entiendo por base fundamental de lo que es el ser humano, etc. Estoy de acuerdo en que el ideal es que esas cosas mínimas sean pocas.
o sea, los mínimos de verdad, digamos, y no se convierta en una gigantesca carta de mínimos que al final es de máximo y no permite convivir. Pero creo que es imposible diseñar un sistema institucional sin que haya una cierta visión. Les decía hoy día, eso sería renegar de los derechos humanos, y los derechos humanos tienen una cierta visión de Chávez. Si yo no creyera, si el desarrollo de los derechos humanos uno lo mira, uno trae un marciano y le dice, a ver, lea esto, y el marciano va a decir, bueno, esta gente cree que los seres humanos son libres, esta gente cree que la conciencia tiene una cierta dignidad, esta gente cree unas ciertas cosas, digamos, y por oposición rechaza otras, que considera que están fuera de este núcleo mínimo. Entonces, decir que yo puedo ser completamente neutro, me parece que es un error, a menos que uno haga la salvedad de decir, sí, puedo ser neutro, pero previo a haber definido unos ciertos mínimos. Y esos ciertos mínimos tienen que ver con una visión, inevitablemente van a tener que ver con una visión de lo fundamental que hay en el ser humano. Porque si no existe esa visión, entonces yo tendría que permitir el asesinato inocente, tendría que permitir el robo, tendría que permitir la esclavitud, tendría que permitir la antropofagia, tendría que permitir una serie de cosas en ese sentido, digamos. Para terminar, les recomiendo, porque aquí hay un tema que también se ha discutido bastante hoy día, que es esta discusión sobre el etnocentrismo, digamos, la idea de que estos mínimos representan los mínimos de Occidente, y por lo tanto son una manera en que Occidente impone una cierta visión a personas que tienen visiones distintas. Claro, hay un tema sobre cuáles son los mínimos del ser humano. En el colegio puede que les hayan dado a leer La noche boca arriba, que es un cuento extraordinario de Julio Cortázar. Si no lo han leído, léanlo, es un cuento corto, es muy interesante. Pero eso plantea un tema. Si a ustedes les dicen que hay una civilización o una cultura, hay discusión de si los aztecas son propiamente civilización o son más bien una cultura, pero cualquiera que sea la respuesta, que hay una cultura o una civilización, decía, que tiene una visión de sus dioses, que la lleva a entender que sus dioses necesitan sacrificio humano cada cierto tiempo para mantenerse, y que por lo tanto ellos están validados para salir a conquistar a los pueblos vecinos, a buscar gente para ofrecer estos sacrificios humanos, porque eso está bien. Es interesante plantearse si la humanidad llegara el día de mañana a Marte y se encontrara con sujetos así. ¿Qué haría uno? Simplemente diría, bueno, esas son las costumbres de ellos, en fin. O uno empezaría a decir, bueno, pero es que si son humanos, tienen la misma dignidad que yo, esto no se puede hacer. Por lo menos se empezaría a enredar con el tema, digamos. O sea, no sería como, mira, no, hacer una cosa distinta, ¿qué cosa? No, son antropófagos, pero una cosa distinta, mientras no me coman a mí. No es tan fácil. No es tan fácil si de verdad hay una cierta visión con unos ciertos mínimos. Ahora, eso no significa que la gente no se equivoque, que nosotros no hagamos tonteras, porque si no se acabaría el Código Penal, se acabaría la cárcel, se acabaría la policía, en fin. Pero el solo hecho de que tengamos Código Penal, cárcel y policía significa que entendemos la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, que asumimos y que por lo tanto tratamos de comportarnos mejor. Yo creo que ese es un poco el sentido de este núcleo que uno trata de que se defiende, que se mantenga, y que creo, insisto, que va a ser parte de la discusión que viene muy fuertemente, y que creo que lo importante es tener en claro que cuando se desmonta un núcleo, se pone otro. Entonces uno tiene que estar atento a que la discusión no es desmonto este y en consecuencia no queda nada. No, es desmonto este y pongo qué en cambio. Esa es la discusión de verdad. Si yo desmonto este, ¿cuál es el que pongo en cambio? Puede ser mejor, puede ser peor, puede ser igual, pero ¿cuál es? ¿Cuál es el que quiere poner en cambio? Dejémoslo hasta ahí, Jaime, para no comerme todo el tiempo y dejarles algún rato de preguntas. Pues ya nos quedan como un cuarto de hora nomás. No, profesor, ha estado muy buena la exposición. Ya, voy a aprovechar mi puesto de moderador para hacer yo una pregunta de inicio y que se mezcla con la contingencia del debate constitucional. Una de las cosas que se objeta a estas garantías económicas, por así decirlo, es que en última instancia, aparte de esta noción de que implican instalar un modelo, también se habla o se dice que estas garantías económicas implican un problema para otras garantías como son los derechos sociales, es decir, protección de la propiedad privada o de la iniciativa económica, en última instancia impide
la provisión estatal o el asegurar ciertas condiciones de igualdad de oportunidades de otros bienes como educación, salud. ¿Cómo se responde a eso? ¿Qué tan real es esa crítica? ¿Y qué nos puede decir usted? A ver, ahí hay varias, con los derechos sociales yo creo que hay varias discusiones que ir como desgranando por etapas, digamos. Primera, no hay que olvidar nunca, creo, que cuando se plantearon los derechos sociales, una crítica muy fuerte en su origen fue decir, estos más que derechos son aspiraciones políticas, es lo que me gustaría que pasara. Eh, Hoy día la sociedad ha entendido mayoritariamente que son derechos, pero yo creo que hay que recoger una advertencia que está en esa crítica, que es, ojo con creer que tú tienes un instrumento jurídico que permite construir el mundo perfecto, que permite construir el paraíso en la tierra. Porque, no solo porque sepamos, por la naturaleza humana, por la realidad, por la escasez, etcétera, que eso no es posible, sino que porque si nosotros creemos que es posible, tenemos un problema. Y es que si la oferta que está a la vuelta de la esquina es el paraíso, yo estoy dispuesto a sacrificar muchas cosas a cambio del paraíso. Entonces puedo tener una larga marcha por el desierto, en que cuando la gente me reclama, yo digo, no, 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 espérense, si en un poquito más allá está el paraíso, así que siga sacrificándose nomás. Que es un poco lo que está, y aquí recomiendo leer La granja de los animales. Cuando el chancho que dirige, cuando Napoleón trata de mantener todo controlado a través de su especie de vocero, cuando los animales se le enredan, ¿qué es lo que dice? No, no, sí es cierto que hoy día lo estamos pasando mal, pero el futuro perfecto está ahí. Ahí, uno corre el futuro cada vez más para allá, digamos, pero ahí hay una trampa súper peligrosa. Segundo, eh, los derechos sociales tienen un tema muy relevante, y es que como se trata de algo que yo le tengo que dar a las personas, yo el sistema institucional, no yo persona, sino que el sistema institucional tiene que garantizar, la discusión tiene que ver con cuánto es eso que se va a dar. Porque cuando yo digo, mira, hay un tema con educación, sí, pero también hay un tema con vivienda, también hay un tema con las condiciones de los barrios, también hay un tema con salud, también hay un tema con una serie de características. Y que además, cuando logré una etapa, la presión empieza a ser porque la etapa siguiente podía o tenía más características. Entonces, yo tengo que ir modelando lo que voy dando conforme a los recursos que tengo. Un ejemplo en ese sentido breve, hace 40 años atrás en Chile, la preocupación en materia de vivienda podía ser que las personas tuvieran básicamente un baño y una cocina limpia. ¿Por qué? Porque eso permitía terminar con una serie de enfermedades, porque significaba agua limpia, corriente y limpia, y significaba poder tener desechos bien sacados porque había alcantarillado. Tú dices, eso es muy poco, sí, pero éramos tan pobres que eso era un avance sideral, si yo se lo lograba garantizar a toda la población. Hoy día la pandemia ha demostrado, le ha recordado a la gente, que tú necesitas un cierto espacio mínimo en la casa, porque si no te empiezas a topar y te empiezas a matar, digamos, porque no, el mundo no está hecho de submarinistas. De hecho, ser submarinista requiere una serie de pruebas especiales, digamos, para poder vivir en poco espacio con mucha gente. Y tercero, porque ninguna, y eso tiene que ver, perdón, con el gradualismo y con un tema que va revisando las capacidades. Y tercero, porque garantizar los derechos sociales no significa que la provisión de los derechos sociales no pueda ser privada. Yo creo que ahí hay una discusión muy importante. ¿Quién dijo, o más que quién dijo, por qué la discusión tiene que ser necesariamente de que los derechos sociales tienen que ser hechos por el Estado? Discutamos eso también. O sea, tú podrás decir, sí, pero es que hay ciertos ajustes que hacer, ya. Pero esos ajustes significan que tiene que ser provisión estatal, o esos ajustes significan que la provisión privada tiene que tener ciertas características, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Por qué el único que va a proveer los derechos sociales tiene que ser el Estado? Yo creo que ese es un tema a discutir, por lo menos a discutir. Perfecto, profesor. Recordar a todos los que son parte de la charla, que ahora van a ser pasados a panelistas para sacar una foto de cierre de la charla. Y una última pregunta, y un tema que quizás estaba también para largo, pero una breve introducción al menos. Otras instituciones que pueden ser vinculadas a este tema del orden público económico, que también están en cuestionamiento, son el Banco Central o la iniciativa exclusiva del presidente en algunas cuestiones económicas. Eh, ¿Qué nos parece al respecto y cuál es el valor que tienen dicho instrumento en nuestro ordenamiento constitucional?
A ver, yo te diría que hay un gran punto en este sentido que es cuál es el rol del conocimiento o de la técnica, como se suele decir, respecto a la política. Y en el fondo es la discusión básica en materia constitucional, que si la Constitución es un límite al poder, bueno, la mayoría puede saltarse todos los límites o hay ciertos límites que son técnicos y que entonces yo se los entrego a un equipo técnico para que los garantice. Eh, si yo creo que la mayoría tiene razón siempre, por definición, y entonces creo que la regla de mayoría es un criterio de conocimiento, más bien, más que una forma de ponerse de acuerdo. Entonces, claro, un banco central autónomo y técnico me va a parecer una aberración. Pero que en ese sentido también me tendría que parecer una aberración la matemática. Porque la matemática a mí me dice que 2 más 2 son 4, aunque me gustaría que fueran 5 o 3, según la circunstancia. Sí, está bien, pero son 4. Y si yo trato de sostener una cosa distinta, no me resulta, porque estoy tratando de sostener tesis que son derechamente irracionales. Entonces, hay un límite que de repente se olvida a la política y al poder, que es la realidad, la racionalidad, el conocimiento. Entonces, esta existencia de organismos autónomos, técnicos, tienen que ver con eso. Tienen que ver con volver sobre ese límite, sobre decirle, mire señor, usted no puede creer que imprimiendo más dinero va a haber más riqueza. Porque el dinero no genera la riqueza, él representa la riqueza que hay. De eso se trata. Por lo tanto, si usted emite más, lo que va a hacer es que ese dinero va a valer cada vez menos. Y eso se llama inflación. Y eso es un impuesto brutal. Y eso es un impuesto que le pega fuerte a quienes, a las personas con menos ingresos y que viven del sueldo. O sea, lo que está haciendo es dañar a aquellos a quienes se supone que quería proteger. Y tiene un problema adicional, que es que la inflación funciona como una droga. Mientras más le doy, más quiere. Entonces, al final, lo que tengo es hiperinflación porque voy soltando cada vez más la mano. ¿Qué es lo que hace el sistema? Una garantía técnica de que ahí van a haber expertos que van a decir, no, ¿sabe qué? No. No porque no da, no porque no se puede. Entonces, es que es un límite al poder público, sí. Al poder electo, sí. Si la Constitución se trata de eso. En su momento fue ponerle el límite al poder del rey. Claro, después, cuando el rey ya perdió y hoy día no reina, sino que no gobierna, sino que reina y no está en el día a día, bueno, entonces será ponerle el límite al presidente, será ponerle el límite al Congreso, será poner un cierto borde. Y en eso el rol técnico que tiene que cumplir el Banco Central, el Tribunal Constitucional o quien tenga las atribuciones de control de constitucionalidad es muy importante. Y ahí, recuerden ustedes que la incorporación del Banco Central al sistema chileno fue tratar para buscar eliminar la lógica de las crisis económicas y sobre todo eliminar la inflación, que era un tema muy crítico en el siglo XX en Chile y en América Latina en general. Y fue muy discutida. La idea del Banco Central Autónomo originalmente fue muy criticado cuando se estableció en la Constitución. Y yo creo que el banco se la ganó por demostrar la calidad de sus decisiones, digamos. Entonces ahí hay un tema muy importante. Y que es un tema de los que habría que resguardar, porque efectivamente es parte de estos mínimos. De nuevo es parte de estos mínimos. Perfecto, profesor. Bueno, muchas gracias, por su exposición, ha sido muy buena, muy contundente. Eh, Espero que esa es la opinión compartida por el resto de los que nos acompañan. Ahora, para ya finalizar y cerrar esta última charla del curso, invito a todos los que quieran sumarse a la foto de cierre que puedan prender su cámara y tras bambalinas, Lucas Valenzuela nos ayuda con el detalle técnico de sacar la foto. Postito. Espérame que se unan los últimos para sacar la foto. Y le damos. Ya. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí estamos, Tito. Perfecto, gracias Lucas. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy día, nos acompañaron a lo largo de estas 5 charlas. Muchas gracias, profesor, nuevamente por su exposición. Encantado, muchas gracias a ustedes. Y esperemos poder compartir en otras ocasiones con usted.